Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Espero que estén muy bien y listos para sumergirnos en una historia que, les aseguro, los va a dejar pensando. Hoy vamos a hablar de algo que puede parecer simple, pero que encierra una profundidad sorprendente, las palabras que a veces nos desbordan, esas que resuenan de tal manera en nuestro interior que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. Hablaremos de "Kanyaman era demasiado para mí", una frase que a primera vista podría sonar a simple desamor o a una confesión de admiración. Pero créanme, hay mucho, mucho más detrás. ¿Alguna vez les ha pasado que una persona, una obra de arte, una idea, o incluso una simple frase, los ha impactado de tal forma que sintieron que superaba su propia capacidad de asimilación? Esa sensación de estar ante algo que es demasiado grande, demasiado intenso, demasiado revolucionario para lo que uno está preparado. Si la respuesta es sí, entonces este vídeo es para ustedes. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exploraciones. Vamos a desgranar esta poderosa frase: "Kanyaman era demasiado para mí". A primera vista, uno podría pensar en el actor turco, famoso por su carisma y su atractivo, y tal vez atribuir la frase a una admiradora que se sintió abrumada por su presencia o su fama. Y sí, esa es una interpretación posible, la más inmediata y superficial, si se quiere. Pero, ¿y si vamos más allá? ¿Y si esta frase se convierte en un espejo de nuestras propias limitaciones, de nuestros miedos, de nuestros anhelos no satisfechos? Piénsenlo. Cuando decimos que algo o alguien es demasiado para nosotros, ¿qué estamos realmente comunicando? Estamos admitiendo una insuficiencia propia, una falta de preparación, una incapacidad para procesar la magnitud de lo que tenemos delante. Estamos reconociendo que el otro o la situación ha destapado algo dentro de nosotros que no sabíamos que existía, y que ahora nos asusta, nos conmueve profundamente o simplemente nos supera por su intensidad. Imaginemos a esa hipotética fan. No se trata solo de que Kanyaman sea guapo o exitoso en términos convencionales. Tal vez su presencia irradia una confianza inquebrantable, una pasión desbordante por su arte y su vida, una fuerza vital que choca frontalmente con la propia inseguridad, la apatía o la rutina de la persona que lo contempla. Quizás al verlo, al escuchar sus entrevistas, al sentir la energía que emana de él en cada aparición pública, esta fan se da cuenta de que ella anhela esa misma intensidad en su propia existencia, pero no sabe cómo alcanzarla, cómo manifestarla. Se siente pequeña e insignificante ante esa manifestación de plenitud que parece tan accesible para otros, pero tan esquiva para ella. La frase "era demasiado para mí" se convierte entonces, no en una simple queja, sino en una confesión de deseo reprimido, de una potencialidad propia que se siente amenazada o eclipsada por la magnificencia ajena. Es el reflejo doloroso de una brecha entre lo que se es en este preciso instante y lo que se aspira a ser, una brecha que de repente se vuelve dolorosamente evidente, casi insoportable. Pero esta idea se expande mucho más allá del ámbito del espectáculo y la admiración superficial. Pensemos en el arte en su sentido más amplio. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a una obra de arte verdaderamente impactante, a una pieza musical que nos eriza la piel, a un poema que nos arranca lágrimas, y hemos sentido una emoción tan potente, tan compleja, tan multifacética, que nos hemos quedado sin palabras, paralizados por la magnitud de la experiencia? Algo que nos ha tocado las fibras más profundas del alma, que ha activado recuerdos olvidados, que ha despertado preguntas existenciales que habíamos enterrado o ignorado. En esos momentos de éxtasis o de profunda conmoción, podríamos murmurar para nuestros adentros: "Esto es demasiado para mí". Y no es que la obra sea intrínsecamente mala o difícil de entender en un sentido intelectual, sino que ha logrado penetrar nuestras defensas psíquicas, ha desafiado nuestras percepciones habituales del mundo y nos ha obligado a confrontar aspectos de nosotros mismos, de nuestra propia fragilidad, de nuestros propios deseos ocultos, que quizás preferiríamos mantener ocultos, sin explorar. Es la belleza que hiere, la verdad que incomoda, la pasión que desborda la contenida normalidad. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo verdaderamente revolucionario, en el verdadero meollo de la cuestión. Porque estas palabras, lejos de ser una mera queja, una excusa o una confesión de debilidad, pueden ser el germen, la chispa inicial, de una profunda transformación personal. Cuando algo o alguien es demasiado para mí, es porque está estirando mis límites personales, está empujando los confines de mi zona de confort, ese espacio seguro pero a menudo limitante en él. ¿Que nos refugiamos?
Es un llamado inequívoco a crecer, a expandir nuestra capacidad de sentir, de comprender, de experimentar la vida en toda su complejidad y riqueza. Si una persona, una experiencia vital, una idea radical, nos confronta con algo que sentimos que nos supera, no deberíamos necesariamente huir de esa sensación o rechazarla de plano. Al contrario, deberíamos preguntarnos con honestidad brutal, ¿qué es lo que me abruma exactamente? ¿Qué parte de mí, qué miedo, qué creencia limitante está reaccionando con tanta intensidad ante esta manifestación? Consideremos, por ejemplo, una relación amorosa que se presenta con una intensidad inusual. A veces nos encontramos con alguien que nos ofrece un nivel de entrega absoluta, de honestidad emocional sin precedentes, de comprensión profunda y empática, que supera todo lo que hemos conocido o imaginado. Y en lugar de abrazar esa profundidad, de permitirnos ser envueltos por esa luz, nos asustamos. Sentimos que no podemos estar a la altura de esa exigencia emocional, que no merecemos algo tan puro, tan intenso, tan desinteresado. Era demasiado para mí, decimos, y nos retiramos, cerramos la puerta a esa posibilidad. Pero, ¿qué hemos perdido realmente en ese acto de retirada? Hemos perdido la oportunidad invaluable de crecer dentro de esa relación, de aprender a amar y a ser amados de una manera más completa, más madura. Hemos dejado que el miedo, ese viejo y conocido compañero, nos robe una experiencia potencialmente transformadora y enriquecedora. La persona que era demasiado se convierte en retrospectiva, en un catalizador silencioso que, si lo hubiéramos permitido, nos habría ayudado a ser más nosotros mismos, más valientes, más abiertos al amor en su forma más genuina. Este concepto de demasiado también se aplica de manera poderosa a las ideas. Imaginen encontrarse con una filosofía radicalmente nueva, una teoría científica que desafía y revoluciona todo el conocimiento establecido, o un movimiento social que cuestiona con vehemencia el orden social y político vigente. Al principio, esa confrontación puede ser abrumadora. La mente, acostumbrada a sus esquemas y preconceptos, lucha por asimilar la nueva información, por encajarla dentro de los marcos de referencia existentes. Podemos sentir con una sinceridad palpable que estas ideas son demasiado para mí, no puedo comprenderlas, me superan. Pero la historia de la humanidad nos enseña que las ideas verdaderamente revolucionarias, aquellas que cambian el curso de las civilizaciones, son precisamente aquellas que, a pesar de su potencial inicial para abrumar, terminan por transformar el mundo y la forma en que lo entendemos. El simple hecho de que algo sea demasiado para nuestra comprensión actual es, a menudo, la señal más clara de que estamos ante algo verdaderamente nuevo, disruptivo y poderoso, algo que tiene el potencial de expandir nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo podemos navegar esta sensación tan humana de ser abrumados por algo o alguien? El primer paso, creo yo, es la autorreflexión honesta y profunda. En lugar de culpar a lo externo por ser demasiado, debemos dirigir nuestra mirada hacia nuestro interior. ¿Qué hay en mí, en mi propia psique, en mis experiencias pasadas, en mis miedos, que está reaccionando de esta manera a esta intensidad? ¿Es miedo al rechazo, a la vulnerabilidad, a la pérdida de control, o quizás es la manifestación de un deseo profundo y oculto que no me atrevía a reconocer? Si Kahneman o cualquier otra persona, cualquier obra de arte, cualquier situación vital, nos provoca esa sensación de ser superados, debemos preguntarnos con una curiosidad desapasionada, ¿qué anhelo específico está despertando en mí su presencia? ¿Qué aspectos de mi propia vida, de mi propia existencia, me gustaría ver con esa misma intensidad, esa misma seguridad, esa misma plenitud? A veces las palabras «era demasiado para mí» son simplemente un eufemismo elegante, una forma diplomática de decir «yo no estaba listo para esto en ese momento». Y la preparación para afrontar lo demasiado no siempre tiene que ver con conocimientos académicos, habilidades técnicas o experiencia previa. A menudo la preparación más importante, la que realmente marca la diferencia, es emocional y espiritual. Estar preparado para algo demasiado significa haber cultivado la resiliencia para sobrellevar la adversidad, la apertura mental para aceptar lo desconocido, la capacidad de abrazar la imperfección, tanto en nosotros mismos como en los demás, y la humildad para reconocer que nunca dejamos de aprender y crecer. Pensemos en la naturaleza misma. Un paisaje montañoso imponente que se alza majestuoso hacia el cielo, un océano vasto y turbulento que nos recuerda la fuerza indomable de los elementos, un cielo estrellado infinito que nos hace sentir insignificantes en la inmensidad del cosmos. Ante semejante magnificencia, uno puede sentirse abrumado, diminuto, casi insignificante. Pero, ¿es realmente el paisaje demasiado,
¿O es nuestra propia percepción de nuestra pequeñez, de nuestra limitada capacidad de comprender la escala de todo, la que nos hace sentir así? Y sin embargo, esa misma sensación de insignificancia puede ser el preludio de una profunda conexión, de un sentimiento de pertenencia a algo mucho más grande que uno mismo. Al vernos pequeños ante la inmensidad, podemos empezar a sentirnos parte integral de un todo mayor. La humildad que nace de ser abrumado por la belleza y la magnitud de la naturaleza puede ser, paradójicamente, una puerta de acceso a la trascendencia, a una comprensión más profunda de nuestra propia existencia. Las palabras canyaman era demasiado para mí encierran, por lo tanto, una potencia inmensa, una carga semántica que va mucho más allá de su significado literal. Son la confesión de una conmoción interna profunda, la admisión sincera de que algo ha logrado sacudir nuestros cimientos, de que algo ha logrado desafiar nuestras estructuras de pensamiento y nuestros esquemas emocionales. Pero en lugar de ver esta conmoción como un final, como un punto de detención, debemos aprender a verla como un principio. Un principio para cuestionarnos a nosotros mismos, para emprender un viaje de crecimiento personal, para expandir nuestra capacidad de amar sin reservas, de crear sin miedo, de experimentar la vida en toda su gloriosa y a menudo abrumadora intensidad. La clave para aprovechar esta sensación de demasiado, reside en no rehuir ella. En lugar de cerrarnos, de levantarnos muros de defensa, deberíamos abrirnos a esa experiencia. Abrirnos a la posibilidad, por aterradora que parezca inicialmente, de que aquello que nos abruma es, precisamente, aquello que necesitamos para evolucionar, para trascender nuestras limitaciones actuales. Es un desafío a ser mejores, a ser más valientes en nuestras relaciones, a ser más auténticos en nuestra expresión, a ser, en definitiva, más nosotros mismos en toda nuestra potencialidad. Es la llamada a abrazar lo desconocido, lo intenso, aquello que nos estira y nos empuja más allá de nuestros límites autoimpuestos. Porque al final, son esas experiencias que inicialmente nos resultan demasiado, las que más nos recuerdan la inmensidad y la profundidad insondable de la vida, y la capacidad, a menudo insospechada, que poseemos como seres humanos para el crecimiento, la adaptación y el asombro. Así que la próxima vez que sientan que algo o alguien es demasiado para ustedes, que les supera, que les desborda, respiren profundo. Permítense sentir esa sensación sin juicio. Analicen esa emoción con curiosidad. ¿Qué les está mostrando sobre sí mismos? ¿Qué aspecto de su propia personalidad, qué creencia limitante está saliendo a la luz? ¿Qué puerta, aunque parezca una puerta temible y desconocida, les está abriendo esa experiencia? Porque en esa resistencia, en esa sensación de ser superados, de estar al límite de su comprensión o capacidad, puede encontrarse la semilla de su propia revolución personal. La revolución de expandir sus propios límites, de permitirse sentir más intensamente, de atreverse a vivir con mayor plenitud y autenticidad. La frase que hoy hemos desgranado no es una sentencia final, sino una invitación profunda. Una invitación a la introspección honesta, a la valentía de enfrentar lo desconocido, y a la maravillosa aventura de descubrir hasta dónde podemos llegar cuando nos atrevemos a enfrentar, e incluso a abrazar, aquello que inicialmente nos parece simplemente demasiado. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí explorar las múltiples capas de esta aparentemente simple frase. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han sentido que algo o alguien era demasiado para ustedes? ¿Cómo lo manejaron? ¿Se retiraron, lo enfrentaron o lo transformaron en una oportunidad de crecimiento? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes, aprendo muchísimo de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha aportado algo, si les ha hecho pensar de una manera diferente o les ha despertado alguna chispa de curiosidad o reflexión, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que puedan encontrarlo interesante y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir explorando juntos las profundidades de la vida, las palabras y la experiencia humana. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.